Bienvenidos a la sesión de cultivos celulares. El mundo del cultivo celular en realidad tiene más de 100 años con diferentes eventos y que vamos a resumir en algunos aspectos puntuales, como puede ser la descripción del primer caso exitoso de el cultivo de un tejido en in vitro, y como lo vemos que se describe ya para el año 1907. Y empiezan a haber una serie de avances que tienen que ver justamente con no solamente las condiciones de cultivo, por ejemplo, las condiciones de formulaciones para realizar los cultivos en los años 20, el descubrimiento de los antibióticos en los años 40, que luego empezaron a ser utilizados para justamente favorecer el crecimiento de las células eucariotas sin, ¿verdad? Evitando la contaminación, por ejemplo, con bacterias, en este caso con los antibióticos, o inclusive ya consideraciones de incubación como la atmósfera para los años 60. Y actualmente siguen siendo motivo de estudio en diferentes aspectos y muchos de ellos que vamos a ir viendo en esta clase. Uno de los aspectos que marcaron parte de esta historia es en los años 50, en donde ocurre uno de los eventos más controversiales de mucha discusión desde el punto de vista bioético, que es el desarrollo de la primer línea celular inmortal, que era a partir de unas células de un tumor de cervix, de tejido cervical de Henrietta Lacks. Sin embargo, esto fue realizado sin su consentimiento, y lo cual, digamos, muchas décadas después inició un gran debate y actualmente se mantiene como un debate abierto, ¿verdad? Sobre las condiciones que se llevaron para hacer esto, ¿verdad? Sin el consentimiento. Y sin embargo, este tipo de células que se llaman célula HeLa, en honor justamente, como ven aquí, las dos primeras letras de ella, He y La, entonces célula HeLa, y se utilizan para un desarrollo de un sinnúmero de actividades relacionadas principalmente a investigación, em, incluyendo descubrimiento de drogas, descripción de la patogénesis de organismos, enfermedades como el Parkinson. Y de hecho nosotros en nuestro laboratorio vamos a utilizarlo como parte de las células que vamos a hacer una transfección, ¿verdad? Y aquí pues hay un gran debate sobre la parte bioética, pero el legado que dejó esa primera línea de células inmortales, pues definitivamente cambió la historia de los cultivos celulares. Pero bueno, ¿qué es propiamente el cultivo celular? El cultivo celular es justamente una técnica de laboratorio en el cual nosotros vamos a tener como diferentes fases, que incluye una primera consideración de una fuente de células, de tejidos, que podría ser un animal, un embrión o inclusive un huevo. Tenemos un proceso de fragmentación o ya propiamente, como lo llamamos de forma técnica, una disección, en el cual se van a crear un montón de trocitos y tratando de individualizar lo más posible, y se somete a un proceso ya ahora sí, digamos, más refinado de separación de las células, que puede ser asistido, por ejemplo, de una digestión, en un proceso que llamamos una digestión enzimática, es decir, se utilizan enzimas que lo que hacen es cortar las uniones entre las células. Y entonces esto lo que va a favorecer es que tengamos células individuales. Esto lo vamos a incorporar en una botella que vamos a ir viendo que tiene algún tipo de características, pero en estas botellitas entonces vamos a agregar un medio de cultivo que va a traer todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de estas células, y eventualmente vamos a tener también pues los desechos celulares después de la incubación. Alternativamente, podemos utilizar algunas otras estrategias que tienen que ver un poco como con qué tanto se segrega, si hacerlas individuales o no. Por ejemplo, si quedan un poco más grandes, podemos hablar de lo que se llama explantes primarios, o inclusive ya condiciones un poco reguladas relacionadas en el cultivo de órganos, que eso no nos vamos a enfocar, digamos, en esta clase. Vamos a hablar propiamente de cultivos celulares.
Y, y de esta manera también podríamos tener algo, una forma y de un crecimiento que trata de simular un poco más la dinámica tridimensional y es lo que llamamos un esferoide u organoide, que tampoco va a hacer énfasis de esta clase. Sin embargo, podría ser considerado como parte de una modificación de los cultivos celulares. Nosotros cuando vamos a hacer cultivos celulares en una botella, lo llamamos un cultivo entonces bidimensional. ¿Verdad? Que es lo que vamos a hacer es sobre la superficie o la base de la botella, vamos a crear una capa de células que están creciendo y van a formar una capa homogénea, bueno, relativamente homogénea en esa superficie. Esos cultivos, como les decía, entonces podemos someterlos, vamos a tener una fuente primaria, ¿verdad? Y vamos a tener la actividad de una enzima que nos van a favorecer la individualización de las células. Sin embargo, hay otros factores que se podrían utilizar, por ejemplo, una segregación mecánica, ¿verdad? Con algo que llamamos el cribado, que es como raspar el fondo de las células que han crecido en cultivo, o inclusive asistirnos de células, perdón, de sustancias químicas que por ejemplo, pueden quelar calcio como el EDTA y ese calcio va a ser necesario justamente para las interacciones que ocurren célula a célula. Entonces, podemos inclusive hacer las tres a la vez. Ese va a ser el escenario que tenemos en nuestro laboratorio. Y vamos a utilizar una enzima, vamos a utilizar un componente químico y también la parte mecánica para hacer la segregación. Cuando tenemos un cultivo digamos, directamente desde el tejido, entonces eso lo llamamos un tejido primario y eventualmente los subsecuentes cambios los vamos a llamar un tejido secundario. Esto, como ven aquí, entonces nos puede dar una gran variedad de formas en que podamos tener esas células, ya propiamente lo que llamamos el cultivo celular bidimensional, que es el sobre el cual vamos a hacer énfasis, tridimensional, o inclusive otras estrategias que podríamos utilizar, que van a ver luego en otros cursos, muchos de ellos principalmente en inmunología. Y el cultivo, ¿verdad? Entonces ya lo podemos ir definiendo un poquito más como un modelo de estudio in vitro constituido por células que pueden crecer y mantenerse en suspensión o en monocapa por más de 24 horas en condiciones controladas. Y es más o menos así como vamos a estar viendo las células después de que crecen. Ven que están como creando toda una capa, eso es sobre el fondo de la botella pero vieron que la botella se pone como acostada o como se veía en la imagen, ¿verdad? No es como de forma vertical, sino más de una forma horizontal. Para lograr esto, entonces, las células este, digamos, colocadas de forma individual, creando que tienen espacios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí espacios. Y lo que nosotros esperamos es que después del crecimiento, cuando se han puesto esas células, ellas se empiecen a dividir y empiecen a tapizar toda esta zona. Por ejemplo, aquí les pregunto que cuál es el porcentaje que vemos cubierto. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que más de un 95 o inclusive un 100% de la superficie la vemos tamizada por células. Aquí podríamos hacer una valoración y tal vez un 40%, un poco menos inclusive. Y esto es algo relativamente subjetivo, pero aquí les estoy introduciendo algo que se llama la confluencia. Este concepto de confluencia lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero tiene que ver justamente con la superficie de la botella que está siendo cubierta por esas células. ¿Y cuáles son las características del cultivo celular si lo vemos desde un punto de vista más de ventajas y desventajas? Como se enumeran acá, ¿verdad? De las ventajas es que tenemos un control del ambiente físico-químico, ¿verdad? Controlamos cuáles son los componentes que agregamos y demás. Y también control de las condiciones fisiológicas y del microambiente de crecimiento. Además, hay mucha homogeneidad y utilizando medios selectivos fácil de caracterizar a nivel de estas células y también una fácil preservación. Y también permite hacer muchas réplicas y muy importante también, produce el uso de animales.
¿verdad? No, cuando normalmente estamos haciendo estudios, pues hay como diferentes fases a las cuales usted ya puede acceder, por ejemplo, a animales o inclusive hacer ya ensayos en seres humanos. Entonces, este es uno de los métodos que se utilizan justamente antes de llegar al uso de animales en cierta investigación. Dentro de las desventajas es que se requiere de alguna experiencia y que no es nada más como aprender la técnica, sino que hay una serie de habilidades asociadas para mantener principalmente las condiciones de asepsia, que a veces es muy difícil. Y los equipos y reactivos son relativamente caros a diferencia de otras técnicas y que hay que estar renovando constantemente. Y puede haber inestabilidad genética en el cultivo, entonces ahí dependiendo del tipo de células podría ser que contradiga justamente esta otra parte que le vemos como una ventaja que se puede controlar la homogeneidad. Y eso implica también alguna inestabilidad fenotípica, y dependiendo también del cultivo de células. Y a veces identificar las células solo por la morfología, ¿verdad? Podría ser un poco difícil. Y también es un poco complicado hacerlos a gran escala. Pero bueno, son limitaciones y como en toda cualquier otra técnica de laboratorio, pues siempre dependerá de cuál es el objetivo del estudio y en qué momento se encuentra respecto a ese objetivo. Y entonces puede ser una herramienta de mucho valor. Ya decíamos entonces que tenemos el concepto de cultivo primario en monocapa. Y ese cultivo primario, entonces lo que se refiere es a esa primera versión que se obtiene después de hacer una disección del tejido. Entonces el tejido se toma, se fracciona, se ponen las células, vean que aquí relativamente separadas, y después de un proceso de incubación, lo que esperamos es que se forme o termine de completar y de rellenar la superficie de la botella. Esto en una monocapa. Esto es muy importante controlar porque si nosotros dejamos mucho tiempo, estas células van a empezar a crecer encima unas de otras, ¿verdad? Entonces ya no es una monocapa, como lo llamamos acá. Y esto nosotros lo evaluamos al microscopio. Bueno, esto es una imagen que hace referencia a luego que uno puede hacer una tinción, como ustedes bien saben de la histología, ¿verdad? Pero podría ser una visualización directa de esas células. Y llamamos ya un subcultivo o un cultivo secundario en monocapa cuando ya después de obtener un cultivo primario, entonces nosotros tratamos de mantener las células en, en esas botellas, ¿verdad? Hacemos cambios. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay dos grandes escenarios. Uno podría suceder que nosotros queremos hacer, y tenemos aquí la célula y las células ya crecidas y queremos seguirlas creciendo. Esas células van a depender del tipo, ¿verdad? Pero puede ser que duren ya completando toda la superficie, 2 días, 3 días, unas un poquito más, un poquito menos. Y cuando ya se ha completado, todo, está recubierta toda la superficie de esa botella, ese fondo de la botella, ¿verdad? Todo esto que está aquí representado, pues ya en ese momento ya los nutrientes se están acabando, se han producido muchos desechos y hay que cambiar entonces el medio y volver a cultivar. Y hay que cultivar de forma tal que no recubra toda la superficie de vuelta, sino un porcentaje debe quedar de espacio grande, debe quedar libre para que las células se dividan y vuelvan a recubrir. Ese es uno de los problemas porque si usted está haciendo cultivo celular, usted más o menos cada 2 o 3 días, como les decía, tiene que estar haciendo este proceso. Entonces, en algunos ensayos eso podría ser un poco laborioso, ¿verdad? Hay que dedicar su tiempo y considerarlo. A veces, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo algo y se nos pega con Semana Santa, pues habrá que venir uno de esos días o tomar medidas como luego vamos a ver. En ese proceso, entonces, hay dos formas de cómo hacer el subcultivo. Una opción es que nosotros contemos cuántas células tengamos y hagamos una serie de cálculos para saber cuántas células tendría que poner. Por ejemplo, vean aquí que dice, se van a poner 5.000 células por centímetro cuadrado. Y entonces eso es lo que se pone y luego se lleva una incubación. Todo esto de cálculo luego lo vamos a ver. Y en ese proceso entonces se hace un conteo y para eso se pasa todo a un tubo cónico, como lo vemos acá, se hace el conteo y ya se pone la cantidad que requerimos. Y hay otro procedimiento que no es tan exacto, ¿verdad? Que ya no hacemos un conteo de las células como tal, pero es muy funcional porque nosotros nos permite decir, bueno, y, que se llama un fraccionamiento o split. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, es unas botellitas, ¿verdad? A las cuales esas botellas ya han crecido, le vamos a remover el medio de cultivo,
se hace un lavado con PVS, que es para eliminar como los restos del medio de cultivo. Vamos a eliminar los restos del medio de cultivo, removemos ese PVS y ahí vamos a hacer la separación de células a células individuales. Normalmente utilizamos una forma, les decía, combinada entre EDTA, enzimas y una forma mecánica. Ese proceso en general se le llama tripsinizar. Y eso es porque una de las enzimas más utilizadas, originalmente utilizadas para este paso, ¿verdad? En el paso enzimático, es la tripsina. Entonces, por abuso del lenguaje, se sigue llamando tripsinizar, aunque usted no esté utilizando tripsina, aunque ponga compuestos químicos y aunque lleve una parte mecánica. Pero entonces este paso es muy común que se llame en la literatura tripsinizar y bueno, nosotros lo usamos en el laboratorio también como tal. Ya que se han separado las células a células individuales, que están en monocapa y ahora individuales, ¿verdad? Ese paso de tripsinización, vamos a resuspender en medio y como eso en teoría nos está cubriendo toda la superficie de una botella, yo lo puedo pasar, por ejemplo, a 2 botellas, es decir, para que quede 50 y 50. Y eso es así para que luego entonces cuando pongamos 24 horas en incubar o el tiempo correspondiente, ese 50% que nada más estábamos poniendo termine ahora sí en el crecimiento de cubrir la superficie del fondo. Y ahora lo tendríamos en 2 botellas, ¿verdad? Entonces tendríamos un duplicado. Y bueno, a veces requerimos hacer eso. Si usted solo ocupa una botella, pues podría ser que deseche, digamos, la mitad del 50% más bien lo deseche como tal, que no lo necesita, y solo va manteniendo una botella. O inclusive a veces usted ocupa hacer más botellas, entonces debe hacer algunas consideraciones para justamente lograr eso que quiere. Toda esa parte de cálculo luego la veremos en otros videos y por supuesto en la parte ya del laboratorio presencial. Cuando se va a realizar la evaluación de los diferentes parámetros de estas células por microscopía, estas son las que tenemos en una botella o en las placas, requerimos de un microscopio especial que se llama un microscopio invertido, que lo que va a hacer es tener los lentes en la zona inferior, ¿verdad? De forma, a esta referencia invertido hace justamente en contraste, o hace referencia que es una configuración diferente de microscopio a lo que es lo que llamaríamos un microscopio regular de luz. Y esto es para garantizar que se dé una adecuada distancia focal entre entre los lentes del objetivo y el objeto que vamos a observar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estaría sucediendo si tratamos de utilizar un microscopio regular es que el plástico de la botella, ¿verdad? Nos está dando un impedimento, ¿verdad? Para poder tener una distancia suficiente al objeto a observar que está en el fondo de la botella o eventualmente de la placa. Entonces, esos objetivos están en la zona inferior. Y esa es la única diferencia, de ahí el nombre, un microscopio invertido. Y las células, cuando nosotros ya las tenemos, podemos hacer dos grandes procesos. Uno que es eh, el uso rutinario, ¿verdad? Y demás, pero lo normal, digamos, que esto aplicaría como cuando yo ya quiero parar de hacer ensayos y voy a continuar en 1 o 2 meses o en años inclusive, o cuando vamos a enviar células a otro lugar, o nosotros estamos comprando células. Entonces, esas células, como no podemos estarlas manteniendo viables, entonces se pueden almacenar de una forma que es en frío. Y eso es lo que llamamos una criopreservación. Entonces las almacenamos en frío. Y cuando nosotros ya las vamos a utilizar, ya sea porque las estamos desempacando, que nos las enviaron de un laboratorio, o las tengo almacenadas y ya las voy a utilizar para un ensayo, entonces hacemos el descongelamiento. La criopreservación, esto se hace por muchos motivos, ¿verdad? Como les decía, este puede ser para efectos de distribución, ¿verdad? De mandarlos a otros laboratorios. También hay que tener respaldos para generar respaldos por si en algún momento las células que estoy haciendo se contaminan con una bacteria o con una levadura. Entonces, en ese caso, entonces más bien tener un backup o un respaldo. Puede haber fallos de los equipos, también después de hacer
muchos pasajes celulares, ¿verdad? Que les decía que cada 2 o 3 días hay que estar cambiando el medio de cultivo y demás, las células como que se envejecen y eso es lo que llamamos la senescencia. Entonces también puede ser para ahí. O también por costo, ¿verdad? Que de repente les decía que no necesitamos estar haciendo pasajes y un montón de meses si no vamos a montar ensayos. Entonces, en ese caso, mejor es congelar o creo preservar y solo más bien sacar cuando necesitamos. Este proceso de criopreservación debe ser una preservación que ocurre más o menos a que lo consideramos un proceso lento, de más o menos a una tasa de enfriamiento de 1 grado centígrado por minuto, bajando, ¿verdad? Y en presencia de un agente preservante, criopreservante, que puede ser DMSO o glicerol. Estas son sustancias que básicamente van a funcionar evitando la formación de cristales de agua. Cuando tenemos, por ejemplo, una célula, en este caso, por ejemplo, van a ser células eucariotas, pero lo mismo aplica, por ejemplo, para bacterias, y las llevamos a congelar, ese congelamiento que puede ser a -70 o a -196 grados, se va a formar cristales de agua, hielo literalmente. Y esos cristales como tal van a romper las membranas. Entonces la célula, cuando la tratamos de recuperar, realmente va a ser una célula lisada, muerta, y entonces no vamos a tener éxito. Entonces hay que poner algo, que son estas sustancias, DMSO o glicerol, que van a funcionar justamente para evitar la formación de cristales de agua y previenen entonces esa ruptura de las membranas, haciendo como un efecto tampón en ese sentido, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces ya con ese criopreservante, vamos a poderlo llevar a -70 o a -196. A -196 en general se considera que no hay daño y a -70 hay una destrucción más o menos del 5 a 10% de las células que estén ahí, ¿verdad? Eso es lo que se ha estimado. Y como les digo, esto es un paso de criopreservación que lleva una fase relativamente lenta. Es lento igual para no favorecer la formación de cristales de agua, aún así con la presencia de una solución como glicerol. Para el descongelamiento, digamos que uno metió las células y ya han pasado meses o años inclusive, entonces para el descongelamiento más bien es un proceso que debe ser rápido y lo que se hace es se toma el cultivo que estaba congelado, se pone a un baño 37 hasta que se descongele y luego limpiamos la superficie del frasco, ¿verdad? De almacenamiento, esto simplemente es para no contaminar nuestras células y finalmente se hace un lavado y se siembran con medio fresco. Y es más o menos el proceso general. Aquí viene detallado un ejemplo de cómo se hace una preservación. Por ejemplo, vean aquí en nitrógeno líquido, ¿verdad? -196. Y lo que tenemos es entonces un cultivo inicial que se va a hacer, por ejemplo, vamos a tomar una porción para trabajo y otros que vamos a almacenar. Entonces podemos tener una o varias botellas, normalmente hacemos como varias botellas, verificamos que no estén contaminadas y demás, se hace como un pool y esto se distribuye un montón de viales, ¿verdad? Como en aquí, como tipo Eppendorf. Y entonces estos viales ya nosotros los podemos congelar y eventualmente uno de estos lo podemos utilizar para hacer un cultivo y más subcultivos, inclusive, por ejemplo, imaginen que uno de estos viales se envía a otro país o a otro laboratorio, entonces ellos propiamente pueden hacer su proceso de amplificación y guardar más viales y así por el estilo, ¿verdad? Así es que es más o menos la forma de trabajo. Cuando nosotros nos referimos, ya ahora sí que hemos puesto nuestras células desde un cultivo primario o a partir de algo que estaba criopreservado y las descongelamos, vamos a ver que las células van a tener una fase una curva de crecimiento que va a tener varias fases, con una fase inicial que es donde las células se vienen básicamente recuperando. El ejemplo como cuando uno en la mañana se despierta y está todavía lento, no está súper activo, ¿verdad? Entonces es una fase en donde realmente es una readaptación a las condiciones. Y eso lo llamamos una fase lag. Después de esto, ya cuando nos hemos desayunado
y bañado y demás, ¿verdad? Ya entramos en una fase de activación. Lo mismo más o menos pasa en el metabolismo de las células y entonces vamos a tener una fase de crecimiento, ¿verdad? El número de células por mililitro va a empezar a aumentar de una forma exponencial. Y esto va a ocurrir, ¿verdad? En esta fase con ese nombre, que se llama una fase exponencial o fase log. Y esa fase log va a llegar a un punto en que los nutrientes van a empezar a ser limitados o inclusive ya se han acumulado muchos desechos y entonces la tasa de crecimiento se va a empezar a saturar y va a llegar a un equilibrio en donde se forma un plató, ¿verdad? Una fase de plató que es, digamos, ya una fase estacionaria. En todo momento, si nosotros vemos el conteo de células, inclusive el conteo de células vivas, en realidad lo que queremos decir es que ya se ha estabilizado este, el conteo total de células, ¿verdad? Como decíamos, inclusive podríamos considerarlo solo con células vivas, dependiendo de cuál sea la estrategia. Pero en general, entonces lo que tenemos es una fase plató. ¿A qué me refiero? Y con eso de las células vivas y muertas, de que si nosotros lo hacemos con células vivas, y entonces nosotros podríamos ver que la cantidad de células que se mueren es más o menos igual a la cantidad de células que se generan, ¿verdad? Entonces, eso se mantiene muy homogéneo. En estas fases, más bien, las células que se están dividiendo, ¿verdad? Y el aumento de células es mucho mayor que las que se están muriendo. A eso me refiero en ese concepto. Es más o menos así. Vean que tenemos muchos espacios aquí en el fondo, ¿verdad? Y las células se están dividiendo y van a ir viendo en ese video cómo el crecimiento celular implica entonces que se va a tapizar toda la superficie. Véanlo ahí, como ya ahora está completamente tapizado. Y entonces más o menos ahí ya se van a dejar de dividir y están a fase plato. Cuando hacemos nosotros los subcultivos, nosotros no queremos que llegue totalmente al 100% o que empiece a crecer arriba, sino lo que hacemos es tener una fase exponencial como aumentadísima. Porque entonces cuando viene, por ejemplo, viene una fase lag, viene una fase exponencial y antes de que llegue al plato hacemos digamos, eliminamos el medio de cultivo, individuamos las células en el paso de tripsinización y le ponemos medio nuevo. Entonces, como que no dejamos que nunca llegue a dormir, ¿verdad? Como nosotros en la noche. Entonces, inmediatamente cambiamos las condiciones para que siga creciendo en fase exponencial, 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 exponencial. ¿Ok? Eso es muy normal, que es lo que queremos hacer cuando nosotros estamos haciendo nuestros ensayos, mantener las células siempre en condiciones de crecimiento exponencial. Como les digo, eso, ¿cómo lo hacemos? Me voy a devolver acá. Eso es haciendo, por ejemplo, antes de que llegue al plató, entonces usted hace un subcultivo aquí. Entonces, en lugar de que se forme el plató, tiene por decirlo así, un nuevo cultivo donde eso se mantiene en fase exponencial. Y esto lo voy a pasar. Y entonces estamos aquí. Entonces usted hace primer subcultivo, segundo subcultivo, tercero, cuarto y así, ¿verdad? Entonces digamos aquí son 2 días, 2 días, 2 días, 2 días, 2 días. Sin embargo, aunque usted haga eso muchas veces, pues sí hay un efecto. Las células como que se tienden a envejecer y entonces va a generar como otro tipo de retardo en el crecimiento. Eso es verdadero para un tipo de células que se llaman células finitas. Es decir, que usted le puede hacer varios pasajes y, por ejemplo, después de unos 8 o 10 pasajes, ya las células están muy viejillas. Entonces, eso ya usted necesitaría, por ejemplo, si ya usted logró estandarizar en 2 meses todo su protocolo y ahora va a hacer el ensayo final para la tesis o la publicación, entonces usted saca un nuevo vial, descongela y hace, digamos, en una fase con células digamos, se van a considerar más en esta fase. Eso son lo que llama una célula finita. Estas células finitas entonces tienen como que se ven afectadas mucho por el número de subcultivos que uno está realizando. Sin embargo, puede suceder y existen esas células, que algunas células tengan alguna característica como una célula tumoral, que tiene activado todos los mecanismos de un crecimiento y división celular muy, muy activo. Y esto es lo que llamamos una célula continua, que son células transformadas. Entonces van a mantener esta fase de crecimiento exponencial más bien de forma continua y potencialmente nunca va a parar. Ese potencialmente nunca va a parar hace que las células Gila de Henrietta Lacks en los años 50 las tengamos nosotros en nuestro laboratorio el día de hoy. Son las mismas células
que se han dividido, dividido, dividido de forma continua y no va a parar y ya han pasado más de 70 años. ¿Verdad? Y esas células siguen, y entonces nosotros hacemos subcultivos, almacenamos, algún día nos la enviaron de algún laboratorio, nosotros ya lo hacemos, ustedes la van a utilizar y estas células no van a tener ese efecto de envejecimiento, porque van a tener, se consideran unas células transformadas, ¿verdad? De hecho, les decía que era de un cáncer de cervix. Entonces, ahí vemos este concepto. Y esto entonces, con esto ya hacemos aquí la comparación de las células que consideramos finitas y las que consideramos continuas. Estas células que llamamos finitas y tienen algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, que no son tumorogénicas. Sí depende mucho de que se logren anclar a una superficie, es decir, al fondo. Tienen un proceso que se llama, sufren de un proceso que se llama inhibición por contacto, es decir, que si ya están muy apelotadas, se dejan de dividir. Y ese mismo está relacionado de limitación del crecimiento por la densidad. Y, y tienen algunas otras características un poco más técnicas, pero que voy a hacer énfasis en más que todo en esta parte de que la tasa de crecimiento es relativamente baja, de 24 a 96 horas de tiempo de replicación. Tiene un comportamiento como si fuese una célula normal, ¿verdad? Diploide normal, como que digamos que van a sufrir de un proceso de senescencia, como les mencionaba antes. Si las comparamos con células que consideramos continuas, ¿verdad? Que más bien ahora no van a ser diploides, sino van a tener una característica que tienen muchas copias de cromosomas de forma aberrante y eso es lo que se llama la aneuploidía, ¿verdad? O que son aneuploides. Vamos a considerarlas estas células como una característica tumorogénica, ¿verdad? Como si fuese un cáncer, entonces son células transformadas y van a perder todos los mecanismos regulatorios y se van a poner a comportar justamente como lo vemos en el cáncer, que son células que no tienen inhibición por densidad y demás, y tampoco tienen inhibición por contacto, y esto significa, en el contexto, por ejemplo, del cáncer, es una célula que si se soltara del tejido, se puede ir a otro lugar y producir un nuevo cáncer, y eso se llama la metástasis, ¿verdad? Pues estas células tienen esa capacidad, que inclusive sueltas se pueden luego anclar en otro lugar y ahí pueden producir, que eso no lo veíamos con estas células finitas. Y tiene otra característica que entonces ese crecimiento no está regulado y es acelerado, un poco más rápido, vean aquí de 12 a 24 horas. Y bueno, hay algunas otras características técnicas que, como les decía, ahí les va a quedar para comparación. Veamos aquí una comparación de células. Y, en el caso de la primera es una célula normal de la glía, en el cual vemos el número de cromosomas que está en general en 46, ¿verdad? 46 cromosomas, una línea celular humana. Y si vemos la célula no normal, sino de una línea continua, vemos que el número de cromosomas va desde 50 hasta inclusive por arriba de 70. Aquí vemos el cariotipo, ¿verdad? Para la línea normal, que es de 46 cromosomas, muy normal, y aquí completamente perdido, ¿verdad? Entonces, como si fuese una célula tumoral. ¿Cuáles son células de uso común? Bueno, existe una colección que se llama la ATCC y así normalmente lo vamos a ver. Inclusive no solo es para hacer cultivos celulares, sino también por ejemplo, microorganismos. Entonces uno puede comprar, digamos, microorganismos que tienen esta característica que se pueden utilizar como referencia en esa biblioteca de ATCC. Pero en particular de cultivos celulares, entonces una de las más comunes en uso son la gila, ¿verdad? De Henrietta Lacks, que es del tipo infinita, con un cariotipo aneuploide, de origen de un cervix humano y de una adulto, ¿verdad? Y como ven, era tejido tumoral. En el caso de otras células, por ejemplo, hay unas que son de pulmón humano, ¿verdad? De tejido normal, como las MRC5 o las células Vero, que son de riñón de mono también no normales, aneuploides y también consideradas infinitas. Por supuesto, en todo esto hay modificaciones. Les dije las grandes clasificaciones, ¿verdad? Pero para todo hay algunas combinaciones. En este caso, como las últimas que ven que es de un tipo, de un tejido normal, pero de riñón de mono con características infinitas y aneuploides.
Ahora, para lograr hacer el crecimiento de las células en general, ¿verdad? Vamos a tener una serie de componentes que van a incluir aminoácidos esenciales para el crecimiento, vitaminas, sales y algunas proteínas, ¿verdad? Que a veces se pueden utilizar cuando no hay suero fetal. Y vamos a ver aquí una serie de características y otros compuestos que son muy, muy relevantes, que incluye algo que se llama el suero fetal bovino, ¿verdad? Como se ve, como lo dice el nombre, entonces lo que tenemos es un suero de bovinos, ¿verdad? Un suero que es como la parte que no tiene células de la sangre. Entonces, por ejemplo, se toma de un feto bovino la sangre y eso se centrifuga, entonces todos los glóbulos rojos quedan en el fondo después de que ocurrió la coagulación de la sangre, ¿verdad? Y ese sobrenadante que es amarillo, ese es el suero. Entonces, este componente se agrega justamente a los medios de cultivo, que nos va a dar una serie de compuestos biológicos que son requeridos para las células, que sería como el suero humano, ¿verdad? Que da condiciones para que las células crezcan. Tenemos algunos elementos como la glucosa como fuente de carbohidratos, penicilina y estreptomicina, bueno, penicilina que es para evitar justamente el crecimiento de bacterias, y tenemos componentes que también funcionan como para prevenir el crecimiento de hongos como la anfotericina y demás componentes. Y, la estreptomicina es un antibiótico, bueno, entonces también para efectos de inhibir el crecimiento de bacterias. Y el rojo de fenol es un indicador de pH que nos permite valorar si las células están creciendo en un pH adecuado. Ya lo vamos a ver. Bueno, de hecho aquí en la imagen podemos ver que tiene un color como rojizo. Los medios de cultivo que existen en realidad se pueden utilizar para una gran variedad de células, algunos compartidos. Ven que hay uno que se llama MEM o modificaciones de MEM, ¿verdad? Que ese es un medio, de hecho, el que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. Hay otro que se llama RPMI, que este es muy común, el RPMI, cuando tenemos células que están en suspensión. ¿Qué son células en suspensión? Son células que su naturaleza es estar en un líquido, por ejemplo, las células de la sangre. Entonces, si nosotros queremos cultivar linfocitos de la sangre o cualquier tipo de célula que tengamos en la sangre, entonces son células que su naturaleza no es estar ni unidas entre sí ni unidas a una superficie. A diferencia, por ejemplo, si quiero hacer un cultivo de células de la piel o de algún, no sé, del hígado, ¿verdad? Cualquier órgano, que sí tienen una característica de unión y que deben estar en un medio sólido. El medio y el ambiente de cultivo debe tener un pH regulado de más o menos de 7.4, y lo que se utiliza entonces es el rojo de fenol, de manera tal que si hay un viraje al amarillo, que ese viraje al amarillo se da cuando el pH baja, entonces sabemos que hay que descartar ese cultivo. Ese viraje se puede dar, por ejemplo, producto del metabolismo, de que ya se han producido, que hay muchos desechos, o inclusive cuando crecen microorganismos que producen también muchos desechos ácidos. Entonces eso baja el pH y el rojo de fenol tiene un viraje hacia el amarillo. Y también hay que considerar que se deben tener, no es cualquier tipo de botella que se puede utilizar, tiene que ser una superficie adecuada para la adhesión celular, y esas pueden ser de plástico o vidrio, aunque normalmente ya ahora se utiliza más de plástico. Y todo eso, ¿verdad? Son condiciones requeridas, pero que al fin y al cabo también va a depender de la incubación en una atmósfera, que debe incluir CO2 y a una temperatura de 37 grados. Estas condiciones de incubación pues van a veces también modificarse dependiendo del tipo celular. Vean aquí una imagen del indicador de pH, vean que tiene una coloración como rojiza, fucsia, ¿verdad? Y que tiene entonces, ya cuando ha bajado, ¿verdad? Un poquito el pH, ya 7 se ve como más anaranjado, o inclusive 6.5 se ve amarillo, que eso ya es momento entonces de dar la alerta de que ese cultivo no nos funciona. Y en el caso de la botella, ¿verdad? Lo que llamamos el sustrato de cultivo debe favorecer la unión, que puede ser de vidrio o plástico. Esto, por supuesto, va a tener sentido para aquellas células que requieren adherirse, como les decía, como
aquellas células que su naturaleza es estar unidas y adheridas a algo. Y no va a ser necesario en el caso de células en suspensión, aunque se utilizan las mismas botellas. Y el material que se utiliza debe tener una superficie hidrofílica, que inclusive a veces por control de la superficie requiere de alguna activación, ¿verdad? Y esa activación, pues lo que ya es como que habilita que la botella pueda ser utilizada para unos cultivos. Y esto incluye esas superficies, puede ser en formato de botellas, pero también ya en placas de Petri o placas de hoyos para hacer principalmente ensayos. Y vean más o menos así una visualización de estos posibles escenarios. Vean aquí las botellas, que es lo que ya hemos estado viendo desde hace rato, pero también podemos tener placas, como ven aquí con pocillos, y esto es lo que nos permite ya para montar un ensayo, por ejemplo, tener todas las células, en este ejemplo, 6 pocillos, pero yo puedo poner aquí un control, tratamiento 1, tratamiento 2 y luego réplicas, ¿verdad? O dependiendo cómo se diseñe. Pueden haber platos y placas que tengan 6 pocillos, inclusive 96. Y estas placas, como vemos en esta representación, indistintamente cuál sea, o los pocillos, tienen algunas características especiales que permitan una buena oxigenación y un buen intercambio gaseoso entre el medio de cultivo y justamente la atmósfera alrededor, que ya les decía que tiene alguna composición. Y esto es sumamente relevante porque en atmósferas de incubación vamos a tener un efecto tampón que debe ser muy regulado con sales que vienen incluidas en el medio de cultivo y que van, bueno, aquí les pongo las reacciones, pero no es como objetivo verlo tan detallado, sino que entendamos que hay una fase de disolución del CO2 que estaba en la atmósfera para producir entonces especies como el anión bicarbonato, ¿verdad? Como lo vemos por acá, que van a mantener junto con las sales, ¿verdad? Como vemos acá con diferentes sales de NaOH, que van a permitir un efecto tampón, ¿verdad? De mantener muy bien regulado el pH, cerca de 7.4. Esto, por supuesto, a veces podría variar dependiendo del cultivo de células, pero que en general entonces nos va a funcionar muy bien para un efecto tampón que entonces involucra la atmósfera de incubación que lleva CO2, las sales que están en el medio de cultivo y entonces esto hay una serie de reacciones químicas que van a mantener ese efecto. Entonces, como ven aquí con NaOH, ¿verdad? Se puede, que lo utilizaríamos como una base para lograr ese efecto. Y como les digo, lo que hay que tener es ese concepto. Ahí se pueden estudiar más detallado todas las reacciones y demás para la vida, para efectos de nosotros, y ya es más como esa consideración. Esto lo que va a permitir entonces es mantener un equilibrio entre las diferentes formas del CO2, ¿verdad? En el ácido, con el ácido carbónico y el anión bicarbonato, en las diferentes fases en el medio de cultivo, intercambio con la atmósfera, y por lo tanto entonces ejercer un efecto tampón con una neutralización del pH para mantenerlo estable. También debemos considerar algunas otros puntos en los medios de cultivos como es la osmolaridad, que tiene que ver, por ejemplo, mucho con las sales que se agregan, ¿verdad? Entonces, esto nada más, como les digo, como parámetros que ya normalmente están considerados en los medios de cultivos, pero que se han valorado, ¿verdad? Y la temperatura, que tiene mucho influencia sobre la tasa de crecimiento, la viscosidad, que eso también podría ser necesario en algunos ensayos. Por ejemplo, si usted quiere monitorear una célula a lo largo del tiempo, cómo se va cambiando, por ejemplo, cuando hacemos un experimento tras un tratamiento o algo que usted esté haciendo. Entonces podemos inmovilizarla un poco, principalmente si son medios, son células que andan, que son no adherentes, que están ahí en el medio de cultivo bailando. Entonces podemos utilizar medios de alta viscosidad. De hecho, nosotros lo hemos utilizado. Entonces, con esa viscosidad aumentada, lo que permite es como que la célula esté en un medio de cultivo, tiene los nutrientes, está dando sus desechos, pero está como relativamente inmóvil. Entonces, eso permite que usted, cuando la observe siempre en la misma posición. Y también otro concepto es la tensión superficial, que es básicamente un control del burbujeo que se genera.
en el crecimiento. Y cuando esa tensión es baja y que es más o menos como nosotros lo queremos, vamos a estar en condiciones ideales. Pero entonces en general lo que se trata de hacer es con condiciones de que eviten o condiciones antiespumantes, como se indica por ahí, ¿verdad? De esto lo que eventualmente provoca sería la naturalización de proteínas y el riesgo de contaminación, básicamente físico por al cuello de la botella, digamos que si hay bacterias por ahí al cuello de la botella, entonces van a tener un efecto como que jala esas bacterias, ¿verdad? Entonces ahí también es algo que se considera. Ahora sí, retomemos el concepto que les mencionaba ahora de la confluencia. La confluencia se refiere al grado de cobertura de la superficie del recipiente. Esto es muy relativo, ¿verdad? Entonces esto hay que entrenarse un poco en el microscopio, que luego lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí uno podría considerar que hay cerca de un 10%, 30% en este, 50% y 90%. Y eso es algo relativo, pero es importante considerar. Nunca tratamos de que las células no lleguen al 100% y antes de que lleguen al 100, más o menos cuando estén entre 70 y 90 es cuando hacemos el subcultivo para que ellas siempre estén en fase exponencial. Si ellas llegan al 100%, ya por arriba del 90%, ya entraron en la fase de plató o estacionaria y entonces ya han parado un poco el metabolismo y entonces como que ya no están en fase exponencial por definición y por lo tanto, entonces su crecimiento se va a ver un poco más afectado. Entonces tratamos de hacer un subcultivo cuando estén más o menos entre un 70 y un 90%. Y uno de los grandes riesgos y sustos que tenemos cuando tenemos cultivos es que el cultivo se puede contaminar. Entonces podemos ver aquí unas celulitas mucho más pequeñas que las células eucariotas, que en este caso son contaminaciones con levadura y lo cual es sumamente triste, como lo vemos ahí con el perrito. Y de las bacterias, uno de los principales contaminantes son los micoplasmas, que son un verdadero dolor de cabeza, que hay varias, dentro de este género hay muchas especies, y muchas de estas son producto del suero fetal que se incorpora en el medio de cultivo. Y esa es, digamos, como una de las principales fuentes. También puede ser de la tripsina, en el paso de tripsinización, puede ser producto de la tripsina, ¿verdad? Que también tienen, o sea, de estas dos fuentes, pues resulta que los dos tienen micoplasmas, ya digamos como normal, es frecuente encontrarlos, entonces puede ser que se vengan, ¿verdad? Si no hay un estricto control. En el caso de si fuese una fuente humana, que aunque es muy raro, y algunos micoplasmas se pueden aislar de la boca y de la garganta humana y normalmente, a menos de casi que usted ponga un poco de saliva, casi no son fuente de contaminación, ¿verdad? Pero podría suceder. Y lo otro que complica la identificación es que son células muy pequeñitas y no son fáciles de observar en el microscopio. Y entonces, normalmente lo que se utiliza en los laboratorios, y aquí se hace, es tener algún tipo de control, como puede ser una tinción de ADN para ver que hay algunos restos de ADN fuera de las células. Estas pelotas grandes son los núcleos celulares de las células eucariotas y vemos un montón de restos, en este caso contaminados con micoplasmas. Pues en realidad no podríamos saber si son micoplasmas, lo que vemos son ADN de algo que está ahí afuera, ¿verdad? Pero bueno, en general, entonces lo normal es que sean micoplasmas, que muchas de ellas el antibiótico no les va a funcionar, o a los medios de cultivo se les puede hacer un PCR para determinar si hay micoplasma. Entonces es un PCR dirigido contra justamente micoplasma y entonces detectar si hay algún cultivo contaminado. Tenemos ahora el concepto ya, que esto lo vamos a ver mucho más en detalle en laboratorio y en otros videos, el concepto de propagación. Pero aquí lo que queremos decir es, nosotros tenemos una botella y hacemos un recuento de células. Por ejemplo, aquí tenemos 4 millones. Y vamos a tomar una porción que sería 0.5 millones, es decir, 500,000 células. De eso que tenía originalmente.
y vamos a ver si a las 72 horas hay de nuevo un recubrimiento de la superficie. Recuerdan que les decía esto. En cierto momento la superficie está recubierta, se sacan las células, se individualizan en el paso de tripsinización y de eso se toma una porción y se vuelve a poner en una botella nueva y ahí se deja crecer para que otra vez tapicen la superficie. Entonces, ¿cuánto se está tomando? En este caso, 0.5. Y cuánto, si nosotros calculamos la porción, ¿verdad? Sería nada más considerar el porcentaje, digamos, yo estoy tomando 500,000 células de 4 millones. Y eso que estamos haciendo ahí, lo vamos a ver luego que tiene un nombre, que luego vamos a ver más los cálculos y demás, ¿verdad? Y nosotros si esto lo hacemos de forma cuantitativa, ¿verdad? Así como lo estoy mostrando en estos datos, entonces vamos a requerir unos procedimientos en un dispositivo que se llama una cámara de Neubauer. Pero nosotros podríamos también considerar, en lugar de hacer un conteo, ya un poco por la experiencia de conocer esas células, uno podría decir que esto es una octava parte, ¿verdad? 500,000 es una octava parte de los 4 millones. Entonces, nosotros podríamos decir, sin necesidad de ponernos a contar las células en total, nosotros podríamos decir, bueno, voy a tomar la totalidad de células y y digamos que eso está en 4 mililitros, entonces voy a tomar 500 microlitros o 0.5 mililitros y ahí voy a tener el equivalente a un octavo, ¿verdad? Y eso es lo que se llama un fraccionamiento o split. Y entonces nosotros podemos utilizar esa información para, sin necesidad de utilizar la cámara de Neubauer, que es lo que les decía, cómo se procede aquí arriba, podamos mantener las células principal, y esto lo hacemos principalmente cuando nada más estamos queriendo que las células no se mueran y que se mantengan en fase exponencial, no para montar un ensayo. Si ya vamos a montar un ensayo, sí vamos a hacer el conteo como tal. Todo esto lo vamos a ver en el laboratorio. Ahora sí, retomemos el concepto esto de disección, que era, digamos, a partir del cultivo primario, y luego ya hay disgregación de las células en cultivos secundarios. Entonces podemos hacerlo de una forma mecánica, que eso es básicamente cortar, picar, raspar, ¿verdad? O rascar como viene acá. Podemos utilizar sustancias químicas que utilizan agentes quelantes, que lo que van a hacer es bajar las concentraciones de iones como calcio que estabilizan las uniones a la matriz extracelular y los receptores celulares, ¿verdad? Que favorecen todas las uniones células a células o inclusive a la adhesión al plástico donde está haciendo, donde está creciendo. Y también podemos utilizar enzimas, ¿verdad? Que son proteasas, incluida la tripsina, pero también la colagenasa, dispasas, elastasas y demás, que lo que van a hacer es justamente cortar esas proteínas que están implicadas en las uniones intercelulares o con la unión al plástico. Y eso entonces es lo que llamamos tripsinizar. Como ven, les mencionaba antes que se utiliza una solución que lleva tripsina como tal, ¿verdad? Que es una proteasa que dirige las proteínas y para esas interacciones y con el sustrato. También tenemos CDTA, que va a ser un agente quelante que secuestra principalmente calcio y que también entonces va a ser utilizado para las uniones entre las células. Entonces utilizamos una mezcla de este tipo, es decir, hay una parte enzimática y una parte química, aunado, perdón, a la fase mecánica de remoción de liberación de las células y tratar de individualizarlas. Y en el paso de tripsinización, lo que nosotros estamos tratando entonces es estas células que están unidas, tratar de separarlas completamente, ¿verdad? Una versión individual. Vean así, por ejemplo, que nosotros tenemos esa imagen donde está una célula recubriendo ahí un 80%, ¿verdad? Y después de agregar la tripsina, nosotros vamos a ver que las células se han individualizado y algo muy curioso es que tienen una conformación más esférica, que aquí la vemos más circular, por supuesto, porque es 2D, es una foto. Pero entonces podemos ver ahí que después de agregar la tripsina, la conformación de las células tiende a ser mucho más redondas. Vean aquí, dice, ¿cuál debe ser la cantidad de células iniciales para tener una buena confluencia post-incubación? Suponiendo que esa incubación para ya recubrir la superficie
sea más o menos de unas 48 horas. Entonces, vean, tenemos unas células que está en 5 mililitros, que está recubriendo cerca del el 90% de la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es un paso de tripsinización en el cual las células se van a estar más o menos individualizadas. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Todos, por supuesto, podría quedar algún grumo, algunos en pares o algo así, pero en general, digamos, ya individualizadas, y aquí lo tenemos en 6 mililitros. Y luego esto vamos a pasarlo a una botella, pero en diferentes condiciones, de manera tal que luego de 48 horas nosotros esperamos que esto esté otra vez tamizado más o menos a un 90%. Les decía que nunca lo llevamos al 100%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Si nosotros queremos tener un volumen final de 5 mililitros donde todo esté tapizado como era más o menos al inicio, nosotros debemos estandarizar las condiciones para determinar si yo tengo que sembrar cerca de un 10% de lo que había en el paso anterior, o sea, poner, digamos, más o menos 10% de cubrimiento para que después del crecimiento se logre ya sí llegar a una buena confluencia, que eso se refiere a alcanzar este valor. Podría ser que ocupe poner una tercera parte o un 50% de recubrimiento para que luego de ese periodo de incubación ya nosotros logremos ese tamizado, como les digo, relativamente ideal de 90%. Esto pues lo vamos a estandarizar en el laboratorio, pero este es el concepto que existe detrás de esto. Respecto bueno, y esto lo que llamábamos es, digamos, si nosotros ponemos el 10%, 33% y 50%, vean que aquí nunca les mencioné hacer un conteo de células. Entonces, esto es lo que llamamos hacer un split, ¿verdad? Porque nada más me baso como en el porcentaje de células que voy a colocar con respecto al inicio para que luego de la incubación se haya tapizado todo. Sin embargo, puede ser que ya en un ensayo, cuando uno está iniciando, o ya un ensayo final, ¿verdad? Ya en un ensayo como tal, utilicemos un conteo que se llama conteo en cámara. Esto, en esta imagen, es tamaño de un portaobjetos, se llama una cámara de Neubauer. Es un portaobjetos, digamos, más grueso como modificado. ¿Qué es lo que va a tener aquí? Casi no se ve, pero aquí, por supuesto en miniatura, es un sistema de rejillas, que este sistema de rejillas, aquí marcados, lo que nos va a permitir es literalmente colocar un volumen de células, probablemente diluido con alguna solución que nos permita diferenciarlas, y vamos a contar. Y hay todo un proceso que se llama el conteo en cámara, que luego lo vamos a estudiar. Y para eso podemos utilizar sustancias que permitan diferenciar células vivas o muertas. Vean, así se ve más o menos, así sí se ve más o menos el sistema de rejillas. Y utilizamos una solución que se llama azul de tripán, que resulta que solamente va a teñir aquellas células que tienen las membranas, que tienen las membranas desintegradas. Y esta ruptura de las membranas, esas rupturas de las membranas resulta que van a ser aquellas células que ya están muertas, digamos por decirlo así, bien muertas, aquellas células que están recién muertas, tal vez sus membranas todavía están más íntegras, ¿verdad? Entonces tal vez no vamos a ver tanta coloración. Pero aquellas células que veamos muy blanquitas, que en realidad no son blancas, sino refringentes, que no están coloridas en azul, entonces las vamos a considerar como las células viables. Y puede ser que alguna célula que se vea blanca no es que esté muerta y no tenga la membrana comprometida, entonces no se ve azul, ¿verdad? Pues sí, entonces ahí es donde dice que uno podría estar sobrevalorando la viabilidad, pero en general funciona bastante bien. Y para hacer esos conteos lo vamos a ver después, entonces uno tiene que hacer varias consideraciones como el tamaño de la rejilla y los factores de dilución para los cuales de cuánta muestra está poniendo ahí, inclusive si utilizó un colorante. Y también si está contando estos cuadros grandes, o luego vamos a ver que podemos contar cuadros pequeñitos. Todo eso debe valorarse. Y ahí van a quedar dos ejemplos que luego los pueden revisar para después de que vamos la matemática asociada al conteo en cámara de Neubauer. Y bueno, entonces vamos aquí como una especie de resumen de toda esta parte. ¿Qué está sucediendo? Bueno, teníamos un cultivo en monocapa, ¿verdad? Un cultivo celular en monocapa, recubriendo casi que toda la superficie en un 70 a 90%, que sería el ideal. Hacemos la tripsinización, esto lo llevamos a un tubo, ¿verdad? Como lo vemos aquí, un tubo cónico. Y podríamos hacer dos grandes estrategias, una propagación en cultivo
Y esto es agregar célula, una cantidad desestimal o el split o fraccionamiento que decimos, bueno, vamos a poner el 50% aquí, el 50% aquí, porque sabemos que con eso, después del periodo de incubación, ya va a estar otra vez tapizado todo, o 10% o 3%. En realidad, los valores normales es como de poner entre un 25 a un 50%, ¿verdad? 25, 33%, es decir, hacer un split, uno en 4, uno en 3, o sea, una cuarta parte, una tercera parte o media parte, ¿verdad? Un medio. Y también podemos a partir de este tubo cónico, nosotros podríamos hacer un conteo en cámara Neubauer, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a estimar la concentración exacta y que esos casos van a ser utilizados en particular si quiero hacer un fraccionamiento, pero ya con células como tal, ¿verdad? Muy parecido a esto para propagar, pero casi siempre en realidad es para ya realizar ensayos, si lo quiero hacer, por ejemplo, en placas de 6 pocitos o de 96. Y bueno, ahí alguna consideración especial es que hay un volumen más o menos de medio de cultivos con células que podemos almacenar en estas botellas o placas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la representación tenemos placas de 75, de 20, de 15, de 25 también hay botellas, creo que aquí era 25 más bien. Placas de 6 pocillos, ¿verdad? Vean más o menos de 3 a 4 mililitros por pozo, o de 96 de 100 a 200 microlitros. Entonces podemos tener varias consideraciones de volumen, por supuesto dependiendo también del tamaño del lugar donde lo vamos a almacenar, el tipo, botella o pocillo. Ya como materiales, lo que vamos a tener son diferentes elementos que incluye pipetas, los tubos cónicos, vean aquí placas de Petri, las placas con hoyo, las botellas y tubos Eppendorf. Eso es como los materiales regulares de uso y que a veces es un poco, y todo esto es desechable y es un poco más que otras estrategias, por ejemplo, para hacer un PCR. Y utilizamos, ya les había mencionado, que es un microscopio invertido de contraste de fases, que esto lo que favorece es que podamos tener la distancia focal adecuada entre el lente y las células. Y, y sucede que nosotros ocupamos algo que como que magnifique las estructuras que están dentro de las células, principalmente porque mucho de esto no utilizamos tinciones. Entonces, ocupamos algo que genere un mayor contraste y eso es lo que se llama un microscopio invertido y de contraste de fases. ¿Verdad? Y más o menos así vamos a tener en el laboratorio disponibles. Y también existen versiones automatizadas de estos microscopios, que luego vamos a visitar uno que se llama el Citation, pero que ya ni siquiera uno tiene que ver propiamente por un ocular, sino por directamente perdón, directamente por una cámara, pero me quedé pensando, porque yo creo que yo le llamé ocular cuando di la parte de microscopía, creo que en algún momento dije oculares y eran los objetivos. Bueno, el asunto es que los objetivos entonces están por supuesto incorporados, pero ya nosotros no tenemos los oculares para observar, sino que hay una cámara que toma una fotografía. Y aquí entonces ya lo podemos ver. Y ahí tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces, esto se almacena como una foto y luego uno analiza, hay, digamos, software especializado para analizar fotos de microscopía y que nosotros, de hecho, vamos a tener alguna sesión cortita de ejemplo de esto. Y como aquí la parte de contaminación es sumamente relevante, entonces lo regular lo que tenemos para efectos de un laboratorio de cultivos celulares, tenemos una cámara que se llama una cámara de flujo laminar, en el cual entonces, bueno, hay varios tipos de cómo sucede el flujo, ¿verdad? Como ven, ascendente o inclusive en ciclado, pero que son cámaras que lo que tratan de proteger es no solamente al usuario, por ejemplo, si estamos hablando de algún patógeno, pero muy importante también tratar de garantizar que si hay algún microorganismo flotando en el aire, producto de nosotros, del ambiente como tal o de lo que se está procesando, entonces que rápidamente pueda ser eliminado para que nos llegue a nuestro cultivo. Estos sistemas luego los van a estudiar mucho más a fondo en el curso de bacteriología, ¿verdad? En toda la parte de instrumentación,
pero tiene una serie de filtros que lo que hacen es atrapar los microorganismos y hay un reflujo de aire. Y luego tenemos la incubadora, que es una incubadora que permita esa, digamos que mantenga las condiciones de gases que se requieren para cultivos con el CO2 o alguna modificación que se requiera, ¿verdad? Que entonces nitrógeno y demás, ¿verdad? Que debe ser contemplado para la atmósfera de incubación. Y también vemos aquí la representación es una fotografía más o menos de estos mismos ahí en la facultad, que son tanques de nitrógeno líquido para el almacenamiento a menos 196 grados. Para menos 70 lo que son congeladores, ¿verdad? De como más un tipo de refri más común, ¿verdad? Pero estos son, digamos, los más clásicos para menos 196. Y ya para ir terminando, entonces vamos a ver unas aplicaciones muy sencillas. Y una de ellas es algo que se llaman las placas algo que se estudia en virología, lo que quise decir, que es una técnica que nos permite hacer una cuantificación de la actividad de virus. Que, por ejemplo, tenemos unas células en cultivo, se ponen los virus y esos virus lo que van a llevar es a una infección, ¿verdad? Que va a generar como efecto visual que cuando pongamos un colorante es que se vean como dos huequitos y eso se llama unas placas. Y quien hizo esa técnica era apellido Ulbeco, entonces de ahí el nombre. Entonces, placas de Ulbeco, que tenemos ahí los dos huequillos, tenemos más huequillos o muchos más, que no son huequillos, son como tal, los llamamos placas. Entonces, permite hacer una cuantificación de cuántos virus hay, por ejemplo. Por ejemplo, hay una muestra, que ese proceso se llama una titulación. Entonces, lo podemos utilizar en esa forma. Eso lo van a ver luego en virología. Y entonces podemos utilizarlo con, por ejemplo, este, para para ver si una muestra tiene anticuerpos antineutralizantes, perdón, anticuerpos para neutralizar a un virus o como tamizaje, ¿verdad? Y hay diferentes aplicaciones que luego estudiarán. Entonces, este cultivo lo van a ver también mucho en el curso de virología. Y esto ha sido también utilizado para el caso de SARS-CoV-2, ¿verdad? Para hacer tamizaje, por ejemplo, de personas infectadas, para evaluar la capacidad neutralizante de esos anticuerpos y evitar así la infección. No voy a entrar en mucho detalle del ensayo, pero digamos que tiene aplicaciones también ahí en el caso de las placas de Ulbeco. Y también se utiliza, hay bancos de células madre, ¿verdad? Entonces, de cordón umbilical, se toman ahí las células madres y se criopreservan, y hay entonces estudios que se pueden realizar, inclusive estos almacenamientos que se hacen en Costa Rica, pues tienen promisorios estudios en desarrollo para, por ejemplo, enfermedades crónicas o padecimientos que se puedan corregir con el uso de células madres, muchos de ellos en proceso, la mayoría de hecho. También se pueden hacer ensayos para evaluar con cultivos celulares si por ejemplo, una persona que tenga un tumor, entonces ver si el tratamiento le va a ser efectivo o no. Entonces se hace un cultivo de células, se ponen quimioterapias y se evalúa si hay un efecto o no de esa quimioterapia y se hace eventualmente un análisis que puede incluir otro tipo de estrategias como uso de ratones y de cultivos de órganos, ¿verdad? Ya esto más principalmente a nivel de investigación, pero que al fin y al cabo pueden decidir utilizar otras estrategias para al final decirle al paciente o al médico tratante como tal que estas son las recomendaciones de tratamiento porque las células sí se ven afectadas o no por el uso de tal quimioterapia. Y de último, nosotros hicimos un estudio, esto fue parte de mis estudios de la maestría, que evaluamos en un cultivo de células de una leucemia y estudiamos los efectos de una quimioterapia. Y entonces estudiamos una vía que está relacionada con la muerte o la vida de esas. Para esto hicimos con la vida o la muerte, digamos que definía el destino de la célula tumoral. Entonces teníamos un montón de drogas, ¿verdad? De quimioterapias y un montón de inhibidores de esa vía, ¿verdad? La vía de los fingolípidos. Y hacíamos una serie de mediciones por microscopía de fluorescencia que después de una incubación, pues podíamos nosotros ver algunos cambios y eso lo empezábamos a registrar por microscopía. Vean aquí, tenemos una imagen en donde tenemos un cultivo celular donde en color azul vemos una molécula
y, y que lo que hace es teñir los núcleos, ¿verdad? Se une al ADN, entonces se ven todos los núcleos. En rojo tenemos todas las células que están este, muertas. Y luego tenemos una molécula verde que es un esfingolípido, una molécula que resulta que se une a las membranas, por eso se ven las células como con un anillo y luego pierden la fluorescencia. Si ustedes ven, se ven como unas más arriba que otras, ¿verdad? Como que parecen como que hay varias capas, porque esto es una leucemia, es decir, son células que están en la sangre. Y esos linfocitos causando esa leucemia están en suspensión, es decir, están en medio líquido, ¿verdad? No están unidos al fondo de la pared. Entonces, por eso algunas se ven como que están más cerca y otras más fondo, más en el fondo. Y entonces, eso como tal nosotros lo utilizábamos, ¿verdad? Para evaluar los efectos de las quimioterapias y tratar de predecir un poco con una serie de modelos basados en ecuaciones diferenciales, aquí representado con este diagrama, que llama una topología, y evaluábamos como diferentes consecuencias del uso de esas drogas y para tratar de predecir cuál era el comportamiento. También mucho de esta parte de microscopía se utiliza en investigación, por ejemplo, utilizando cultivos de células y algún anticuerpo que va a reconocer alguna proteína de interés, ¿verdad? Por ejemplo, la alfa-tubulina o cualquier otra, ¿verdad? Que nos va a servir para marcar justamente estructuras. De esto van a tener una clase con el profesor Jorge de sensores. Entonces ahí lo vamos a estudiar esto mucho en detalle, pero entonces utilizamos también cultivos celulares. Y en nuestro curso, pues lo que haremos es una transfección. Entonces lo que vamos a es utilizar alguna forma de meter ADN a una célula eucariota, ¿verdad? Y que en este proceso entonces es la expresión de alguna proteína. En nuestro caso será una proteína verde fluorescente que entonces esperamos ver luego las células transfectadas en color verde. Vean aquí un proceso de transfección en diferentes líneas celulares, ¿verdad? Que cada uno podemos ver que tiene una morfología diferente, ¿verdad? Cada tipo. Y así como ustedes estudian en histología, que hay muchas formas y, ¿verdad? Morfología en general dependiendo del tipo de célula, pues claramente aquí lo vemos reflejado. Y bueno, con esto terminamos la clase. Como ven, asociado esta imagen al problema que genera micoplasma en un laboratorio de cultivos celulares. Pero bueno, con esto terminamos y ya con esto estamos listos.